Hola, bienvenidos a todos. Yo soy Nicolás de Bimor Consultores y este es un ciclo de entrevistas que hacemos con especialistas en determinadas áreas de lo que es consultoría y gestión de empresas para que nos den algunos tips o algunos consejos para lo que es gestión de empresas en la actualidad. Hoy estamos con Sofi Barbotti. Hola Sofi, ¿cómo andás? Hola Nico, Bienvenida a este ciclo. gracias por invitarme. Sofi es coordinadora de Administración y Finanzas de la Cámara de Comercio de Córdoba. Lideró durante 4 años proyectos en la agencia PROA, coordinando áreas de Administración y Finanzas para Argentina, para Chile. Tuvo nuevos proyectos de expansión. Está terminando la licenciatura de Economía, le faltan un par de materias, pero qué admiración que tengo por los licenciados en Economía. Una me queda. Me Una. recibí en mayo, cuarentena mediante. Buenísimo, y qué admiración que tengo por los licenciados en economía, siempre lo digo, No, siendo del rubro de las ciencias económicas, estudiar todos esos libros gigantes tan gordos y en inglés es dificilísimo. sí. Así que bueno, amante de Excel y las herramientas de gestión, planificadora innata y especialista de planificación estratégica, y es emprendedora y cree en el emprendedorismo como medio de transformación en la sociedad. Brinda asesorías, talleres, espacios de colaboratividad y comparte a través de sus perfiles, que después los vamos a compartir acá abajo del enlace o acá en el video, a través de Instagram, Facebook. Sofi, ¿estoy bien? ¿sí? @Barbotti Sofi. Instagram, sí, exacto. Y en LinkedIn también por ahí subo como material más largo, que viste por ahí Instagram te acota un poco, en LinkedIn también comparto algunas cuestiones. Perfecto. Sofi, vos sos especialista en planificación estratégica dentro de las cosas que haces. Y me gustaría que la gente que ve estos videos también se lleve un poco, un poco de conocimiento sobre esto. Parece Bien. que planificación estratégica es un tema como muy complejo, muy largo, que no es para pymes, que no es para emprendedores, que no es para comercios pequeños. El que, no sé, el que tiene un drugstore o una venta de ropa no puede hacer planificación estratégica porque es muy complejo. Desburranos un poco y contanos qué es la planificación estratégica, por qué es Sí. importante, y lo más importante, ¿es para empresas grandes o es para todo el mundo? Bien, está buenísima tu pregunta, Nico, y arrancar por ahí, porque la planificación estratégica tiene detrás como mucho mito. Son como cosas que han ido quedando como más tabú, si se quiere, o como todo en un principio. ¿Viste cuando empezaron, no sé, los e-commerce, que parecía que era solo para las grandes empresas, tenían e-commerce? Y si yo tengo, por ejemplo, un kiosco, no voy a tener e-commerce. Y hoy, en la realidad que estamos viendo la importancia de estar en todas las plataformas. Bueno, más o menos lo mismo es la planificación estratégica. En realidad la planificación en sí es una metodología de trabajo, hay distintos tipos de planificaciones, pero lo más importante de la planificación estratégica es que nos ayuda a ejercitar a través de ejercicios mentales sobre todo y cómo llevarlo después a la práctica, de qué hacer hoy que en el futuro va a tener cierto sentido. O sea, por ahí nos pasa mucho, sobre todo cuando somos emprendedores o pymes pequeñas o comercios más pequeños, si se quiere, o también empresas que están hace muchos años y nunca hicieron planificación, que es lo mismo que un comercio muy pequeño en el sentido de planificación estratégica. Suele pasar esto de decir, todo lo que hago hoy tiene sentido, y como que vivimos en una vorágine que nos va llevando a decir, todas estas actividades que hago hoy son súper importantes, las tengo que seguir haciendo. Y lo que logra hacer la planificación es aquietar la mente, proyectarnos en un futuro y ver cuáles de todas las actividades que hacemos hoy tienen realmente sentido y agregan valor. Porque cuando empezamos a hacer, sobre todo cuando trabajo planificación con distintos, sobre todo en las pymes más que nada, es como que se dan cuenta que hay un montón de actividades que las seguían sosteniendo porque las tenían, digamos, y es Porque ya lo como hacían, que el es el porque famoso ya lo siempre se hacemos hizo así. así, el famoso siempre se hizo Siempre se así. hizo así, tal cual. Entonces, por ahí lo que hace la planificación estratégica es esto, ver qué tiene prioridad hoy, cómo lo hago y cómo eso va a mejorar mi futuro. Después, obviamente, que hay herramientas más simples, más complejas, más para una pyme, más para una grande compañía, y también
depende mucho de la cantidad de colaboradores o personas que están involucradas en el negocio. Pero la verdad es que nos ayuda a responder a ciertas cuestiones antes de que exploten. O sea, hoy, por ejemplo, con todo lo del coronavirus y el aislamiento, bueno, ahora que se están empezando como a desbloquear ciertas cuestiones comerciales, la verdad que está todo un poco parado y se ve muy distinto en las empresas o comercios que ya tenían una planificación a los que estaban simplemente viviendo en el día a día. Así que, bueno, yo además, mi tesis es de planificación estratégica, amo la planificación estratégica y creo que realmente ayuda, o sea, creo que es una brújula súper importante. Y otro mito por ahí que también es como muy arraigado con la planificación estratégica, es que son planes muy largos, como a pensar en 10 años, claro. Y hoy en realidad la planificación estratégica tiene una invitación un poco distinta, tiene un mediano o largo plazo conectado con tu propósito y tu valor, pero tiene un quehacer diario en realidad, es como, claro, viene más por ese lado, y es para cualquiera, obviamente. A nivel personal, familiar, empresa, pyme, gran corporación, lo que fuera, organización, claro, social. Claro, y hoy con el tema este de las metodologías ágiles, también hace que la planificación estratégica se pueda ir modificando de a poco y tampoco sea algo tan estricto ni estructurado. Claro, ¿no? Totalmente. Yo, por ejemplo, que tenía más esta formación de planificación estratégica y la verdad que es algo que agradezco un montón de Proa porque son quienes más me enseñaron a planificar en mi anterior espacio de trabajo. Cuando empezamos a trabajar con metodologías ágiles, que tuvimos una facilitadora varios meses trabajando con nosotros, yo fui la primera que dije, no va a funcionar metodologías ágiles acá porque tenemos una planificación. Y después fue muy loco como el proceso de transformación que se logró y que no es que una cosa era antagónica a la otra, sino claro, que se iban nutriendo todo el tiempo. Y creo que también la invitación es a las pequeñas organizaciones. Yo en Proa trabajaba con organizaciones de la sociedad civil, en realidad no con empresas, pero creo que la invitación es eso, a pensar fuera de la caja y a ver cómo la planificación se puede adaptar a mi realidad y no yo hacer un esfuerzo sobrehumano por tomar ciertas herramientas de planificación. Claro, está perfecto. Sí, sí, se entiende. Se entiende. Y este tema de la planificación estratégica, si tuvieras que darnos como tips, yo sigo pensando por ahí un poco en, supongamos, el que tiene, viste, una veterinaria, porque lo veo, Totalmente. digamos, o el que tiene la carnicería o el mini mercado acá cerca. ¿Cómo, Totalmente. ¿Con qué tips pueden arrancar ellos para, por ejemplo, hacer la planificación estratégica de manera simple? ¿O qué tienen que...? Porque nosotros lo estudiamos en la facultad y es un libro, digamos. Entonces, un libro de 700 hojas y que tiene un montón de puntos y misión, visión, valores y no sé cuántas cosas. Entonces, por ahí lo ven y dicen, no, esto es muy complicado, ni loco lo hago, prefiero ir en el día a día. ¿Cómo pueden hacer o cómo pueden arrancar para ir paso a paso, digamos? Sí, totalmente, está buenísima la pregunta. Mira, para mí lo más importante primero es hacerse el hábito. O sea, yo soy fiel creyente de los hábitos en general y lo primero que aconsejo cuando empiezo a asesorar sobre planificación estratégica es que se dejen media hora por día libre. Parece como que, uno dice, media hora es muy poquito. Con que vos te tomes media hora por día para pensar en tu negocio, pero fuera de lo que está sucediendo, es súper importante. Ese es como el primer punto para empezar. Y que esa media hora sea en un momento que no estás apurado, que no tenés problemas, o sea, a ver, los problemas siguen existiendo y uno sigue pudiendo estar apurado o no, pero esos 30 minutos, si tenés una hora, mejor una hora, pero por lo menos 30 minutos que vos digas, me tomo este momento yo conmigo mismo para pensar qué necesito de mi negocio, o qué va a necesitar mi negocio mañana, y ahora ya te voy a nombrar como algunas herramientas que pueden estar buenas y algunos tips más concretos, pero lo primero importante es tener 30 minutos por día como necesario. Por más que se nos esté, pero incendiando el negocio, por más que no estemos facturando lo que fuera, esos 30 minutos son la base de la planificación. Después lo que suelo recomendar son herramientas claves. El lienzo de la propuesta de valor, que es algo muy simple en realidad y es un formato de una hoja, digamos, la idea es que uno en una sola hoja pueda ver rápido cuál es su propuesta de valor y en base a eso empezar a planificar, claro, donde toda la planificación se hace con el foco del cliente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una veterinaria, lo que voy a hacer en mi lienzo de propuesta de valor es pensar cómo piensa, cómo siente, cómo mira, cómo consume la gente que viene a mi veterinaria.
Y esto no tiene que ser ni técnico, ni tiene que tener palabras difíciles, que ahí de nuevo aparecen como esos viejos mitos. Tiene que ser algo que yo pueda entender. No necesita ni siquiera entender lo otro, ni mi contador, ni mi asesor, ni nada. Necesito entenderlo yo como emprendedor o empresario. Después del lienzo de la propuesta de valor, que es Ese, muy perdón, interesante, te interrumpo sí, que me diste un tip sí, buenísimo. sí, sí, Justamente esto del lienzo y la propuesta de valor que tiene que ver con cómo veo yo a mi cliente, qué le ofrezco para solucionar sus problemas, sí, justamente está más enfocado encima, por lo fácil, a este tipo de emprendimientos que una empresa grande que por ahí le cuesta mucho totalmente, definir el cliente. El totalmente, veterinario sabe perfectamente quién es su cliente, sabe porque es sí. todo el entorno que lo rodea, es más, hasta los conoce, sabe cómo se llaman sus hijos, saben de qué Sí. viven, y entonces Se está saben los bueno. nombres de los perros, a mí eso es algo que me impresiona. Yo tengo una perra y la veterinaria cada vez que la ve llegar sabe el nombre. Y yo digo, Sabe el todos los perros nombre, sí, tienen nombre. es increíble, le dan besos, ¿viste? Sí, Son sí, sí, geniales los sí. veterinarios. Bueno, Sí, es re eso es la importante. facilidad de llevar esto a algo, a una empresa pequeña o a un comercio, el hecho Totalmente. de poder conocer muy fácil al cliente, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente. Y para mí el lienzo de la propuesta de valor es una herramienta que está como medio bastardeada, porque todos siempre quieren tener su modelo Canva, pero en realidad nadie sabe que el lienzo de la propuesta de valor es el paso previo a Canva. Entonces se Claro. lanza a hacer el modelo de negocio, que esa es otra herramienta de planificación, el modelo de negocio Canva, que también tiene como muchas transformaciones y va teniendo transformaciones en el tiempo, y lo que nos permite ver es también en una hoja cuál es mi público específico, cuál es mi valor agregado, qué ingresos tengo, cuál es mi estructura de costos. No quiero adentrarme, digamos, en cada una de las herramientas para no quitar tiempo, pero en Google hay un montón de tutoriales para ver y en YouTube incluso también, y es como muy interactivo esa Sí, parte. Después también sugiero hacer el FODA, que ahora ya salió en realidad como una nueva versión del FODA y que es más propositivo, pero yo sigo siendo como más amante del FODA porque es un poco más realista, es como ujú, duro hacer el FODA. Te sentás y ves cuáles son tus fortalezas y tus debilidades internas, y ahí es como el momento de ser sí, sincero con uno mismo. O sea, por eso siempre remarco lo de los 30 minutos. Como que no es como la hora del psicólogo, que no le debes explicaciones a nadie sí, y todo sí, lo que sí. digas vas a estar bien. Bueno, es lo mismo. O sea, te sentás con el FODA y buscas tus fortalezas y debilidades y oportunidades y amenazas. A ver, nadie habría podido prever una pandemia mundial y que estemos Sí, todos aislados. una La verdad locura. que nosotros terminamos de hacer el FODA de la Cámara el año pasado en noviembre y hasta hoy se ríen mis compañeros que nadie puso pandemia, pero no estábamos tan lejos tampoco en adaptarnos, o sea, no tuvimos esa amenaza en cuenta, pero tuvimos en cuenta otras cosas que en el ejercicio te ayudan a acercarte. Y después con Claro, el FODA poder transformarlo en un plan operativo. Eso es la planificación estratégica. Después sí tenés planes estratégicos, tenés métricas, indicadores, objetivos, y se va complejizando a nivel que uno quiere y le gusta. Igual creo que todas las herramientas se pueden adaptar a todo, es cuestión de uno ser curioso. Y esto de Google amigo, lo que no sé hacer, Google lo sabe, entonces me meto a sí, buscarlo cómo hacerlo y algo voy a poder hacer, pero sí es importante que todas estas herramientas, el lienzo, Canva, FODA y lo que les dije primero de los 30 minutos, poder conectarlos todos y en ese espacio de 30 minutos tener las herramientas a mano. Entonces, capaz que hoy, por ejemplo, no sé, volvemos al ejemplo de la veterinaria, pero capaz que hoy estuve en mi veterinaria y vino un cliente y me propuso algo en particular y digo, ah, claro, en realidad a mi cliente lo que le preocupa es qué hace con el perro cuando se va de vacaciones y lo anoto en el lienzo. claro. Entonces ahí es donde yo puedo encontrar realmente cuál es mi valor diferencial, qué valor aporto en este momento. Y todos existimos como negocio, emprendedores, pyme, comercio, porque solucionamos un problema. Si no, solo tendríamos un hobby, que eso es lo que yo intento ayudar más que Claro, nada en la asesoría. claro. Por ahí me encuentro mucho y sobre todo me cuesta un poco más como con el rubro femenino, digamos, o con las mujeres, que es como que se encuentran cómodas haciendo un hobby, tejiendo, cocinando, pero no buscan la rentabilidad. Y Claro. a los 3 meses te encontrás tapada de Sí. laburo, estresada y no tenés un peso para ir al cine. Entonces es como Sí, para rever. hay que profesionalizar un poco el hobby, digamos. Sí, Esa es la sí, idea. Porque sí, además en esos casos está buenísimo porque estás haciendo lo que te gusta, si además podés ganar plata, es claro. redondo,
es redondo. Claro, totalmente, sí. Y también lo que pasa hoy, yo la verdad que trabajo un montón en la búsqueda del propósito. Creo que hay gente que se especializa más en la búsqueda del propósito, pero creo que el propósito atraviesa toda una organización en sí, sea que sea con fines de lucro, sin fines de lucro, lo que fuera, pero las que son con fines de lucro, no es que porque busquen el propósito está mal hablar de dinero. Eso es lo que me da un poco de temor hoy, que solo hablamos de propósito, pero después las cuentas no se pagan solas. Después queremos cierta calidad de vida que no viene desde el cielo, entonces es Sí. importante como complementarlo. Segmento de la planificación estratégica me encanta. Yo siempre tenía un jefe cuando trabajaba en relación de dependencia que me acordaba que siempre decía él que siempre es mejor tener un plan malo, acá trayendo a colación lo que vos decías de sentarse a pensar, aunque sea en un nivel mínimo o pequeño, el futuro de nuestro negocio, siempre es mejor tener un plan malo que no tener un plan, porque el plan malo por lo menos te lleva por un camino que vos después podés corregir. Que lo probás y no te funcionó y lo Lo tirás o lo cambiás. transformás o lo que fuera, pero lo En probaste al cambio, menos, lo que no sea. tener plan es perder tiempo y Sí. estar haciendo zig-zag, digamos, todo el tiempo, ¿no? Este, Totalmente. Sí, y por ahí también es muy importante, Nico, que en esos 30 minutos yo siempre trabajo mucho en el foco en el cliente y es algo que atraviesa a todos los procesos, a la planificación, obviamente que se nutre en el foco en el cliente, porque en realidad eso es lo que suele pasar. La gente piensa o está como muy instalado culturalmente que la planificación es algo rígido, algo estático, y no, en realidad es algo dinámico porque hoy en día el cliente cambia todo el tiempo. todo el tiempo. Creo que es una de las pocas cosas que sabemos del coronavirus. La sociedad no va a volver a ser la misma. Mejor, peor, ya es un juicio de valor, no me quiero meter, pero no va a ser la misma. Los hábitos de consumo no son iguales, no vamos a producir igual, no vamos a consumir igual y no vamos a valorar igual ni el tiempo ni la plata. Entonces es un momento para sentarse a replantear los negocios de cada uno, digamos. Exacto, exacto. Bueno, después, vos me hablaste de planificación. Después de la planificación siempre viene Sí, la gestión, ¿no? Ya sí, planifiqué o tuve una idea, gestioné. sí, Y de gestión, bueno, hay mucho para hablar, pero te voy a preguntar puntualmente, vos que también sí, tenés experiencia con pymes o sí. con comercios o con emprendedores. Estamos, digamos, es difícil claramente gestionar en tiempos de pandemia o este tiempo de cuarentena o de crisis. Aunque los argentinos Sí, estamos bastante acostumbrados porque vivimos en crisis y las pymes lo sí, sí, mismo. sí, sí. Qué pueden y qué tienen que hacer las pymes para surfear, digamos, esta pandemia o los momentos de crisis? ¿Cuál es la forma inteligente para gestionar una crisis y para Bien. gestionar este tipo de negocios que son por ahí de cierta forma frágiles, digamos, a todos estos cambios? ¿Qué opinas vos? ¿Qué recomendás o qué ejemplos tenés? Mira, esto es buenísimo porque el año pasado yo di un workshop como en octubre, principios de octubre, que se llamaba Gestión en tiempos de crisis. Ujú. Y me reía porque, o sea, me reía ahora cuando me acordaba, porque en ese momento fue porque el dólar se había disparado, porque bueno, había como un poco de incertidumbre Sí, política, etcétera. Y me acuerdo, vinieron como dos emprendedores más o menos, todos muy asustados como qué iba a pasar con sus emprendimientos. Y la verdad que si hoy lo miro en retrospectiva, digo, hace 6 meses parecíamos que éramos unos bebés de pecho y hoy estamos lidiando como en otra liga, digamos, estamos como gestionando. Creo que la gestión en tiempos de crisis son siempre, digamos, Argentina, como vos dijiste, tiene ciclos económicos muy marcados, y no solo por meterme en Argentina, o sea, hay países que tienen ciclos un poco más inestables que otros y contextos que son un poco más difíciles. Creo que cualquiera que está emprendiendo hace más de 2 años ya tuvo inflación de evaluación, le cambiaron las condiciones bancarias y ahora aparecieron los medios de pago todo. electrónicos y están regulados, no sé, es como todo el tiempo cambia. Y creo que lo primero que hay que hacer es eso, es dejar de como renegar con el cambio. O sea, el cambio está, va a existir y va a existir Mm. siempre. Y todo va a cambiar de acá en adelante. Va a cambiar tu cliente, van a cambiar las reglas de juego, va a cambiar la tecnología. Puede venir un competidor que lo haga mejor y más barato que vos. Entonces, creo que lo primero es identificar el valor agregado que vos das con tu emprendimiento o negocio. Cuando me refiero a emprendimiento o negocio, para mí es lo mismo, digo, me Sí. parece más una percepción de cada persona. Sí, sí, yo lo separo en Pero, realidad para que sea más fácil también escucharlo, porque por ahí, para, viste, uno dice sí, pyme y alguien interpreta que es algo más grande
y que yo tengo Claro, un tal comercio y no cual. soy una pyme. Bueno, nosotros lo sabemos Claro. por lo técnico, pero por ahí para el que escuche es más fácil Pero, explicarse claro, de otra forma. tal cual, es todo igual. Lo primero es conocer el valor diferencial que yo aporto. Me pasó esta semana de asesorar a un comercio de Buenos Aires que tienen 6 locales que están cerrados al público, que venden ropa y que venden ropa de Ah, marca. claro. Entonces está como muy complicado. eh, y me tocó asesorar, es una empresa familiar, al hijo, digamos, el que maneja todo es el padre, me tocó asesorar al hijo. Y fue un ejemplo muy concreto porque él me empezó a contar toda la situación que tenían, estaban muy complicados realmente con los números, pero le hice 2 preguntas, le pregunté cuáles eran sus números que estaban tan complicados y me dijo que no los conocían. Entonces, eso es lo primero, como tengo que conocer mis números, no puedo vivir con esa sensación de pánico constante de nunca alcanza la plata, no está ingresando Sí. nada. Entonces, Nos manejamos por primero, percepción, es muy perceptivo en claro, lugar de muy analítico, digamos. claro, entonces yo lo primero que invito es a conocer los números aislándose de las noticias, porque nos pasa, por ejemplo, si tengo un local de venta al público, según cómo le vaya a toda mi cuadra voy a pensar que me va a mí. Sí, Error, no tiene nada que ver. sí, O tal sea, cual. si me manejo por un rubro y veo que de repente, no sé, soy pastelera y todas las pasteleras están vendiendo menos, voy a pensar que yo también. Hay como una asociación y las redes sociales, si bien tienen un millón de cosas positivas, por ahí restan en esto de la asociación negativa. Sí. Entonces, lo primero es conocer los números, pero básico. ¿Cuánto vendí el último mes antes de que empezó la cuarentena? ¿Cuánto vendí desde que empezó la cuarentena? ¿Cuánto necesito vender en las próximas 3 semanas para cubrir mis costos fijos? Y costo fijo es sueldo, alquiler, si tengo algún impuesto importante que no puedo dejar de pagar, servicios. Hay que estar al día también ahora, por ejemplo, con todas las normativas que salieron, que hay como bastante flexibilización de qué cosas pagar y qué cosas no. Por ahí un contador puede me echar mejor, digamos, información, Claro. pero sí me parece que conocer los números es clave. Y por otro lado, también le preguntaba a este chico que estaba asesorando, le digo, bueno, ¿cuáles son sus clientes? Porque él me decía que no podían abrir un e-commerce o que no habían pensado en abrir un e-commerce porque su valor agregado era la atención personalizada. Y para mí eso es como la panacea, digamos, no me importa que abras e-commerce o no si tenés atención personalizada. Entonces digo, bueno, busquemos la base de datos. No, no tenemos base de datos. Claro. Entonces, ahí es donde voy. Es como, a veces no hay que marearse ni buscar cosas tan complejas, sino de lo que realmente yo creo que es mi valor, capitalizarlo. Si yo lo que tengo es atención personalizada, como puede ser una veterinaria, como puede ser justo este local que era en Buenos Aires, pero en provincia de Buenos Aires, bueno, si tengo esta atención, armo una base de datos. Y no quiere decir contratar un sistema de base de datos. Sí, Nada, hay claro. sistemas que son gratuitos y buenísimos si lo podemos contratar. Pero si no, al menos armar un Excel, armar una agenda, armar una hoja de papel donde yo tenga teléfono, persona, cuándo me compró por última vez y ver qué le puedo ofrecer. Eso ya es algo en Claro, comparación de nada. claro, sí, ¿no? Hoy hay muchas herramientas gratuitas de Muchas. gestión que son muy buenas y bueno, es cuestión de buscarlas y ir probando cuál le queda más cómodo a la empresa, pero Totalmente. hoy gracias a Internet se ha facilitado todo eso para lo que es gestión, ¿no? Todo lo Sí, que son bases sí, de datos, sí. de clientes, CRM. Sí, base de datos es como, creo que esa es la mayor ganancia de los negocios hoy. Y si no, fijémonos que las grandes empresas que mejor les va son Google y Facebook y lo que hacen es vender y comprar nuestros datos, o sea, Sí, con sí, sí, mayores políticas de resguardo, ¿no? Pero creo sí, que tal ahí cual. está el negocio. Sí, sí. Sí, por ahí para pasar en limpio de gestión es esto, conocer mis números más importantes como para capitalizarlos. Segundo, capitalizar lo que yo puedo hacer y ejercitar la creatividad. Y esto no tiene que ser algo muy loco, sino que requiere solamente pensar un poco más fuera de la caja. O sea, no pensar como estoy pensando todos los días. Y acá sí invito a seguir en redes a personas que considero referentes. Yo ahora estoy muy copada con Leo Piccioli y Santiago Bilinkis, que los dos son ex economistas, y me Excelente. río siempre porque me siento reidentificada. Son economistas, pero no economistas tradicionales, y hablan todo el tiempo del negocio del futuro, el trabajo del futuro. Creo que eso de las redes es positivo. Puede tener que ver también con leer, con ahora que estamos en cuarentena hay un montón de espacios colaborativos. Bueno, nosotros ya nos hemos encontrado en un par, Nico, como Sí, participando los dos de los mismos espacios, pero hablas con un montón de gente que no conoces y te aporta otro valor que te puede servir exactamente. para tu negocio. Como tercer tip, por ahí para gestionar, conocer los KPIs.
KPIs, no voy a hablar en inglés porque soy muy mala en inglés, pero son indicadores claves de gestión. Ujú. Y no tienen que ser muy difíciles. Yo siempre sugiero 3 KPIs, que es, ¿cada cuánto me recompra un mismo cliente? Porque ponemos mucho esfuerzo en captar nuevos clientes más que en fidelizar a los que ya tenemos. Eso para mí es una locura. Sí. Entonces, conocer cada cuánto me recompra el mismo cliente. ¿Qué porcentaje de mi ingreso promedio lo uso para cubrir costos fijos? Es decir, si todos los meses me entra 10.000 pesos en mi caja, ¿cuánto de esos 10.000 pesos los tengo en costos fijos? Sueldo, luz, etcétera, y cuánto me queda como para cubrir variable, cuánto es ganancia. Por lo menos conocer cuánto de lo que me entra se va en un costo fijo y ver si se puede achicar. Sobre todo a los que alquilan, la verdad que hoy el alquiler para mí es algo que hay que pensarlo mucho. Viste que antes era como más noventoso, yo soy del 90 en realidad, pero por los casos que fui estudiando, era más noventoso como esto de, quiero tener mi primer local. Mm. Y hoy en realidad tiene que ser una unidad de negocio que te promete y que sepas que vas a vender y que te va a ser Más redituable y complicado, todo, porque exactamente. si no hay un millón de formas de vender y de conectar. Yo, por ejemplo, trabajo, la parte que no trabajo en la cámara, obviamente, que ahí sí asisto a mi oficina, trabajo desde mi casa y si me tengo que encontrar, me encuentro en un café, en un coworking, en Mm. como no me iría a Aprovechás alquilar una otros oficina. espacios que no te agregan costo fijo a tu negocio. Exactamente. Y después por ahí también saber cuánto de lo que yo quiero como invertir en tiempo para conocer mi negocio, porque también pasa eso. Por ahí me pasa escuchar gente que me cuenta y me dice, sí, mi negocio es como mi hijo. Y yo pienso, bueno, la verdad que, a ver, si es como tu hijo, sentate un poco más a conocerlo, pero no conocerlo como desde nuestra perspectiva, porque nos pasa eso, cuando tomamos el negocio como hijo, cualquier crítica es como que están criticando a mi hijo. Sí, sí, tal cual. Entonces, es como complicado, yo no tengo hijos igual, pero es como complicado, veo como el paralelismo, y en realidad se trata de que fracasar rápido y barato, o sea, cuanto más te pueden criticar tu negocio y más puedas cambiarlo y adaptarlo, bienvenido sea. Y Claro. esto de dejarse los 30 minutos, para mí es muy importante. Lo único que déjame agregar, Nico, que si en este momento tenemos que gestionar crisis y tenemos un equipo de trabajo o de Mm. colaboradores, o tengo como nexo con proveedores muy cercanos que son como casi pares y no solo un proveedor cada tanto, sí me parece importante la comunicación y la organización. Como ahí es donde el Claro. rol de líder dentro del emprendimiento pyme, comercio, es importante, y la comunicación transparente. Me parece que eso es clave, 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 clave. La importancia, digamos, de coordinar de manera, hoy que justamente estamos tan alejados, de coordinar de Sí. manera ordenada las comunicaciones, digamos. Sí, las comunicaciones y los objetivos, porque por ahí Ujú. nos pasa, por ejemplo, lo veí con otro caso, de que nosotros tenemos ciertos objetivos. Por ejemplo, si usara el ejemplo de la cámara. Nosotros teníamos ciertos objetivos antes de que suceda todo esto del coronavirus. Si nosotros hoy estaríamos trabajando cada uno en nuestras casas con nuestros objetivos de marzo y posiblemente estaríamos como esto de apoyando la escalera en la pared incorrecta, digamos. Sí, Es como que es momento de repensar y decir, tengo todos estos recursos, que son personas, con ujú, todo este tiempo. ¿Cuál es el objetivo que voy a hacer que consigan estas personas? O sea, ¿en qué claro, pongo a trabajar esas personas para que todos los días, claro, y ahí es donde entra la planificación, qué tengo que hacer mañana para que el lunes yo claro, venda 5 prendas de ropa? claro. Bueno, Claro, ¿no? eh, Y también ser creativos me parece, y por ahí justamente quería preguntar eso, a vos hablaste del tema de los recursos humanos. Hay muchas empresas como estas, digamos, que venden indumentaria que hasta hace poquito no podían sí. vender de ninguna forma. ¿Qué haces con la gente que tenés trabajando, que no puede trabajar y que no tenés tareas para asignarlo, digamos? ¿En qué tiene que estar la creatividad? ¿Qué le ofreces o qué le decís que haga como para que ocupe, aunque sea parte del tiempo? Claro. Ahí me parece súper valioso como primera instancia, que esta situación creo que nos dejó de cara en el sentido de como nos mostró realmente cuál es la cara de cómo veníamos manejando el talento humano. Pero sí creo que ahora se ve mucho si realmente nosotros invertimos en las relaciones interpersonales dentro del trabajo o si simplemente fuimos jefes dando órdenes, órdenes, órdenes y nunca incentivamos ni el pensamiento crítico, ni el pensamiento lateral o lo que fuera. Entonces, como primera instancia, si antes manejaba un negocio de forma más tradicional
invito a que podamos ir migrando de a poquito a una mirada más nueva, digamos, como más íntegra. Si ya teníamos una mirada más íntegra por sobre nuestros empleados, posiblemente ya conocemos qué les gusta hacer, en qué son mejores y en qué son peores. Y esto puede ser que, por ejemplo, vamos a un local comercial, teníamos 5 vendedores, y de los 5 vendedores sabemos quién es el que vende mejor, quién es el que tiene mejor atención al cliente, quién te enchufa una prenda más y puede tener el promedio de ticket más alto. Entonces se trata de agarrar, hacer un esquemita, pero así tipo hojita y lapicera en mano, qué es lo que mejor sabe hacer Nico, qué es lo que mejor sabe hacer Sofi, y cruzar con qué es lo que necesito hoy. Necesito que alguien se ponga, no sé, a llamar, por ejemplo, a la base de datos para ver si compraron o si quieren comprar, no sé, bueno, algo de compra de indumentaria, que esto es muy loco. Todos pensamos que los de indumentarias no van a vender, pero en realidad todos los que tienen un familiar chico o adolescente viviendo en su casa, la ropa del año pasado ya no le entra, entonces igual vas a vender. O sea, es como, hasta en eso llega por ahí nuestra limitación lineal en decir, ningún local de ropa va a vender. Y, no sé, yo, por ejemplo, desde que empezó la cuarentena me quiero comprar un pijama y todavía no conseguí comprar un pijama porque no hay en mi talle, ponele. Entonces, creo que tiene mucho que ver eso, digamos, como ver en qué es bueno cada persona del equipo, en comunicarnos y decir, está esta opción, ¿qué les parece si hacemos esto, esto? Y creo que el líder tiene que ser muy claro en la comunicación y el mensaje tiene que ser muy claro. Todos vamos a intentar vender, porque lo único que podemos hacer todos en este momento es intentar obtener un ingreso para nuestro negocio, si no en realidad está como muy complicado. Más allá de lo que pueda salir de los créditos y de otras cuestiones, lo más importante es que todos nos enfoquemos en un mismo objetivo. Claro, está buenísimo.